Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Estaremos tocando la segunda parte de este tema que hemos denominado la evolución versus la creación. Y tengo que seguir con mi mismo amigazo. Este podcast así se llama precisamente, Hablando con los Amigos del Mundo. Y lo que queremos es platicar de una manera amena, hasta de una manera risueña. Y por lo tanto vamos a comenzar con un chiste, Gal, fuera de micrófonos, hablando de estos temas de la evolución, precisamente porque para sostener la evolución que data de millones de años, hay varias pruebas para tratar de fechar. Hay un instrumento científico, el carbono 14, y entonces por ahí también son recursos para fechar un árbol, fósiles, cuántos años tiene, o los huesos de un dinosaurio, por ejemplo. Y entonces me contabas algo cómico. A ver, contanos. Sí, el carbono 14 sirve para fechar los fósiles. Y entonces escuché una historia por radio que dice que había una persona que trabajaba en un museo de dinosaurios. Y llegó un grupo de turistas y él los conducía. Y llegaron donde un dinosaurio. Dicen, miren, este dinosaurio tiene 2.006.000 años de vida. 2.006.000 años de vida. Y entonces uno de los estudiantes dijo, un momento, señor, entiendo lo de 2 millones, pero esos 6 años, sí, cuando vine a trabajar acá, este monstruo ya tenía 2 millones, así que debe tener por lo menos 2.006.000 años. Él lleva 6 años trabajar ahí. Tenía 6 años de estar trabajando ahí, entonces había que sumarlo. Bueno, es una comicidad. Realmente... A propósito, hago un paréntesis. Aquí en Estanzuela hay un museo, ¿va? En Estanzuela, Zacapa hay... Una vez fuimos, varios pastores, no sé si te acuerdas. Yo recuerdo haber ido y ahí hay un dinosaurio. No era con nosotros, ¿va? Y hay un dinosaurio y dice ahí que se encontró aquí en Guatemala. Es algo pequeño, pero ahí está, lo ha reconstruido Patterson, de apellido Patterson, ese científico extranjero, que se radicó ahí en Estanzuela, ¿es verdad? Sí, Estanzuela, Zacapa. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro tema de la evolución versus la creación? La Biblia propone la creación en el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis, capítulo 1, el escritor es Moisés. Él sostiene que el mundo fue creado por Dios. Entonces, por un lado, de alguna manera la evolución y el ateísmo van tomados de la mano. No existe Dios y una explosión atómica de la nada produjo la vida después de millones de años. Pero la creación exige un ser inteligente, una mente inteligente que puso todo en su lugar. Y nosotros los cristianos creemos en la Biblia, tenemos fe en la Biblia, entonces vemos a un creador y vemos a la creación y a la criatura, y no vemos en la Biblia evolución del ser humano. Lo que vemos en todo caso es descomposición moral. Evolución. Porque en la Biblia se narran razas de gran estatura, fornidos, y están ahí la descripción de su altura, de su fuerza. Como Goliat, por ejemplo. Como Goliat, que medía 2.7 metros. Y entonces era toda una raza. No solo Goliat era solo uno de ellos. Anak, los hijos de Anak. Los hijos de Anak. Por cierto, Anakim, de ahí sacó Barbaden, era descendiente era de Anakim. De ahí lo sacó George Lucas de la Biblia, de los hijos de Anak. Pues si no lo sabían, el malo de Guerra de las Galaxias era de Anakim, de Anak, hijo de Anak, se supone, ¿verdad? Los gringos tienen todo el concepto bíblico, por eso también lo mezclan en sus películas, lo utilizan en sus películas. Pero yo quisiera decir una palabra que me dijo mi catedrático en una ocasión que escuchamos una conferencia en una facultad de teología, pero el expositor inclinó más la balanza a pesar de ser, no era cristiano, simplemente era un judío. Era un judío. Era un judío y uno científico. Asume que por ser judío, esos por lo menos aman el Antiguo Testamento y creen en Yahvé y Jehová, no pero todos. Hay judíos ateos. Este era un judío ateo filósofo, era un filósofo. Claro. Y entonces, y él obviamente habló a favor de la evolución. Pero todos los que estábamos ahí éramos estudiantes de teología. Cristianos. Todos cristianos, pastores, hijos de pastores, ministros. Y al final, pero como era un filósofo, los filósofos tienen la capacidad de argumentar, ¿verdad? Y de tratar de convencer. Y yo me fui con el decano y le dije, ¿usted qué opina?
Y solo me dijo una cosa sencilla, me dijo, porque este hombre decía que los 7 días del Génesis no eran literales, sino que eran eras. Eras, sí. Eras, que cada día era una era de saber cuántos millones de años y que por eso todos esos millones de años se había producido la evolución, había dado pie a la evolución. Y este decano me dijo, si son eras, si fueran eras, entonces es evolución. Y si son días literales, es creación. Y eso es lo que debo decirles a todos mis amigos cristianos que nos escuchan y que nos ven. Nosotros los cristianos creemos en la creación. Somos creados, Dios nos creó. No somos el producto de una explosión. De una explosión, claro. Mucho menos de la evolución de los seres vivos. Yo no vengo del mono, me resisto rotundamente a esa idea. Pero como cristiano debe creer en la creación. Dios nos hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Formó al hombre del barro la tierra, sopló en él. Tenemos parte de Dios. No es que seamos dioses, pero tenemos imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros. A la mujer la hizo Él la formó. Entonces, esa es la fe que tenemos todos que profesar, que Dios nos hizo. Charles Darwin, al proponer el origen de la evolución de las especies, dio una oportunidad a la mente que se opone a Dios. Y lo enfatizamos en el programa anterior, número 1, ¿verdad? Claro, hablamos de eso. Y lo que estábamos enfatizando era que es una teoría. Charles Darwin no pensó que iba a construir un edificio científico, es decir, una base científica donde muchísima gente iba a abrazar y gente intelectual iba a abrazar esa teoría, claro, como que si fuera ya una respuesta científica, sí, ¿verdad? Una ciencia. Una ciencia, y que se requería fe para ello. Y lo estoy mencionando porque creo que precisamente en ese siglo XIX, 1859, y en esas épocas, siglos anteriores también, se estaba saliendo del oscurantismo, porque hubo un momento donde la teología, en la Edad Media, la teología era la madre de la ciencia. Así fue. Le enseñaba a la medicina, le enseñaba a la biología, bueno, era la madre de las ciencias. Y es más, por eso es que si nos damos cuenta, en Estados Unidos las grandes universidades comenzaron como un seminario teológico, un seminario bíblico, y terminaron siendo las grandes universidades. Estás hablando de Yale, estás hablando de Harvard, estás hablando de las grandes. Exacto, estoy hablando, de la Universidad de Boston y la que está en Connecticut. Pero el tema es este. Lo hemos discutido acá. Los teólogos nos dedicamos a la Biblia y eso es lo que estamos tratando de decir. Claro. La Biblia enseña la creación, estamos sosteniendo que creemos en un Dios creador de todas las cosas, que también el sentido común nos hace entender que todo lo maravilloso que nosotros vemos hecho por el hombre, nadie va a decir, pues esa computadora no es producto de una explosión y que al pasar de los años, claro, una pequeña partícula se fue convirtiendo en un diodo o un microchip y fue creciendo y salió la pantalla y nadie sostiene, dice, estás loco. Eso, una mente tan brillante por décadas, un científico deja la base para otro científico. En fin, podríamos tener varias anécdotas y los invitamos a que vean el programa pasado, que es la primera parte de Creación versus Evolución, donde narraste la anécdota de 2 estudiantes universitarios, un ateo y un cristiano. En fin, búsquenlo, va a estar muy buena esa anécdota para demostrar que lo que vemos no puede ser el producto aleatorio sin intención de una super explosión. Tiene que ser una mente inteligente e intencional creando al ser humano. Dios, bueno, que nosotros sabemos que es Dios, creador de la Escritura. Pero decimos que estos catedráticos universitarios lo argumentan, lo verbalizan, lo enseñan como si ya fuera una ciencia y que ya fue comprobado. No ha sido comprobada la evolución. Pero por otro lado, estoy tratando de decir que mente inteligente, teólogos, cuando diríamos en círculos intelectuales, se desacreditó
la Biblia, se desacreditaron los teólogos porque los teólogos se están metiendo a ciencias que no dominaban. Que no deberíamos y haberlo hecho. en tiempo del oscurantismo ni siquiera dejaban que la gente leyera la Biblia. Claro. Y bueno, la enseñaban en latín. Entonces la ciencia comienza a evolucionar y hacen a un lado a la teología. Deja de ser la madre de las ciencias y ya ni siquiera es ciencia. Pero entonces gente bien intencionada, cristianos, decían, ¿cómo volvemos a traer la Biblia a esos círculos intelectuales? Y entonces le comenzaron a dar carácter científico desde la perspectiva histórica. Veamos la Biblia como historia. Y ahí aparece Rudolf Bultmann también, un teólogo alemán, diciendo, desmitologicemos la Biblia, la teología liberal. Desmitologicemos la Biblia. Pero la intención era, déjeme charlar con ustedes en la universidad. Está bien, científicamente no se puede corroborar la resurrección. Ni un milagro, ¿verdad? Ni un milagro no lo puedes corroborar. ¿Cómo puedes corroborar, cómo puedes demostrar científicamente la multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo? Entonces afirma que la manera de interpretar esto es a través de la generosidad. Que este niño, cuando saca sus 5 panes y 2 pececitos, la gente dijo, qué bárbaros. Este niño dio todo a su refrigerio, como decimos en Guate, toda la refacción que le habían dado para la excursión, y eso tocó el corazón de toda la gente, y todos como son judíos, hermano judío, y a vos, entonces comenzaron a sacar sus panes. A vos, Bondito, te ponía tu mamá panes con frijoles así para ir a las excursiones. Pero no me ponía peces, fíjate, solo panes. Es que fíjate que a mí los que me ponían no pasaban de la escuela, ahí mismo. Esa historia ya la conozco. Nunca la comida que vas llega a tu casa, porque esto es para mi esposa decir si en el camino se consume. Se consume. Ahora hablando de este tema, entonces hay posiciones de algunos cristianos tratando de conciliar o reconciliar la evolución de empatar, ¿verdad?, con la creación. Uh-huh. Entonces dicen, sí, una mente inteligente, creen en Dios, creó en el primer día esto, pero entre un día y otro día no hay 24 horas, sino mucho tiempo, muchísimo tiempo, y entonces da paso a que ahí hayan existido los dinosaurios, que allí hayan millones de años, y por eso las pruebas del carbono 14. Claro. Nosotros creemos que es muy difícil, que claro, la razón de una razón para mantener un diálogo, para tener mente coordinada, para entender muchísimas cosas, no somos desquiciados ni ignorantes. Y decíamos también que hay grandes científicos, y hoy queremos mencionar algunos científicos, sí. Porque la postura así llanamente a priori es: el que cree en la Biblia es un arcaico, es un cavernícola, es un ignorante, y los inteligentes nunca van a tomar en serio la Biblia, los científicos nunca van a tomar en serio la Biblia. Esa postura de un catedrático de cualquier universidad de Guatemala o de Latinoamérica o del mundo está equivocado cuando ellos revisan que Albert Einstein habló a favor de la Biblia, habló a favor de Dios. Cuando Tomás Alva Edison, otro gran inventor, cuando Louis Pasteur, el francés, también hablaba de Dios, y de su fe, se lo encontraba en los trenes leyendo la Biblia. Claro. Pero hoy quisiera también leer un versículo, ya no solo el Antiguo Testamento, que lo escribió Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia y Génesis, pero en Hebreos capítulo 11, versículo 3, y lo que quiero reforzar es que la evolución requiere fe. Claro. Porque es una teoría, y no me hablen de ciencia porque la ciencia no la ha corroborado. Claro. La creación requiere fe. Nosotros no estamos por demostrar que Dios creó el cielo y la tierra, creemos por fe. Dice Hebreos 11, que es el capítulo, la joya de la fe, Hebreos 11, el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de lo que Génesis 1 dice. Sí. Y dijo Dios, por la palabra, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la fe lo hace a uno creer esta palabra de Dios. Y el Génesis no argumenta, no, es que ustedes tienen que creer que eso... Simplemente habla llanamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue su discurso. Y ya si uno lo cree o no lo cree, ya es responsabilidad de la persona, pero haciendo hincapié en lo que dijiste anteriormente, de que toda la historia del ser humano está llena de hombres inteligentes con fe y devotos. Bueno, el famoso Albert Einstein
que dijo, entre otras cosas, ese dicho: es más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Y da risa, ¿verdad? Porque ¿quién más? ¿Cómo descompones un átomo? Pero ¿quién más que él para decirlo? Porque él es el principio de esa teoría. Bueno, pero también dijo, hay dos maneras de vivir esta vida. Una es, Albert Einstein, es creyendo que nada es un milagro. Y también se puede vivir esa vida creyendo que todo es un milagro. Y me gusta porque es una persona inteligente, obviamente. Pero creer que todo es un milagro es cierto. ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es que tenemos las estaciones? Ahorita estás tomando agua. Y tan simple. Café. No, después. Pero es un milagro. Esto es un milagro. Cuando falte agua, falte café. El café es el producto de una explosión atómica. El volcán, café. Por eso en la falda del volcán en los lindos volcanes de Guatemala. Es que me acordé de esa dicho que ese sin café es imposible agradar a Dios. Bueno. Yo digo que tomar café es pecado. Pero sin pan. Sin pan. Bueno, pero también dijo Albert Einstein que se puede vivir este mundo no creyendo que nada es un milagro. Se puede vivir este mundo creyendo que todo es un milagro. De una cosa estoy seguro, que Dios existe, dijo. Y es que no solo es lo que se dice, sino quién lo dice. Claro. Y luego a Tomás Alva Edison, que dijo: mi mayor y más grande respeto para todos los ingenieros de este mundo. Tomás Alva Edison, un gran constructor, inventor, descubridor, y dijo: la bombilla eléctrica. Esa bombilla que no podemos vivir sin ella, obviamente ya ha cambiado, pero dice: pero mi más grande respeto para el mayor de todos los ingenieros, Dios, el más grande de todos los ingenieros. Dando testimonio con estos dos personajes, y la lista es bien larga, de que creían en Dios y eran personas inteligentes, intelectuales. Sí, porque el argumento de los catedráticos actualmente en nuestras universidades es, sí, si eres científico, si ya veniste a la universidad, entonces sal de ese oscurantismo. Y es que eso fue precisamente así se comenzó el siglo XX. Bueno, está terminando el siglo XIX y comenzado el siglo XX, porque el siglo anterior se había entrado a caballo y se estaba saliendo en avión. Y se descubrió la penicilina. Claro. Entonces es un antibiótico gigantesco. Se llenaron de tanta ilusión, de tanta utopía, que dijeron: la teología, la Biblia, la religión es una muleta. Dios es una muleta. El hombre no podía caminar bien, necesitaba una muleta para caminar. Pero ahora que el hombre ya se está sanando mentalmente, está entendiendo estas cosas, tiremos la muleta para allá, tiremos a Dios por un lado. Fíjate que eso creyó Europa. Ya somos un mundo postcristiano. Ya no necesitamos a Dios, desechemos a Dios. Porque el hombre busca a Dios cuando tiene necesidades. 1914 desechando a Dios. 1917 está la Primera Guerra Mundial. Fue el primer golpe para la Europa fina, educada e intelectual. Pasó ese tiempo, siguieron después con lo mismo. No, la teología, Dios es una muletilla, no la necesitamos. ¿Y qué pasó? Estalla la Segunda Guerra Mundial. Y no quiero ser profeta, no quiero hablar más allá, pero el hombre tiene la capacidad de autodestruirse. Pero la historia demuestra que el ser humano no es capaz de vivir a plenitud solo. Necesitará siempre de Dios. Dios es y punto. Pero volviendo a los versículos de la Biblia, un poquito que hablan de Dios, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, y esas escrituras, uno mira al cielo, debería llegar a la conclusión de que alguien lo hizo. Así. El Salmo 90, ¿te lo tenés ahí, el Salmo 90?
Tengo los textos que yo estoy revisando acá es Génesis 1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Así que Dios por su palabra creó el universo. Los cristianos creemos lo que la Biblia enseña. Claro que sí. Entonces, estoy viendo aquí algunos... Porque... Mira, Colosenses 1:16. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que como cristianos tenemos suficiente argumento de fe para creer. Argumento de fe, sí, argumento de la Biblia. A mí me encanta de Romanos 1:20, ya te lo dije, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad o deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que uno mira esta hermosa creación, de hecho es la primera palabra, así es Hebreos, que Dios comenzó hablando a las personas, a este mundo, por medio de las cosas hechas, ¿verdad? Ajá. Y que ahora en estos tiempos nos habla a través de Jesucristo, de su palabra. Gal, estamos concluyendo, se nos va el tiempo, esto es un tema lindísimo. No te creo. Pero quisiera argumentar, quisiera recordar esto que trajiste a nuestra mente, de cómo entra el hombre, el ser humano, la sociedad, la Europa arrogante sí. al siglo XX, 1900. Porque recién se había descubierto la penicilina, los hermanos Wright, el avioncito, los franceses. El avión, estaba el hombre volando. Entonces, el hombre está volando. Están luchando contra venciendo las enfermedades, las infecciones con la penicilina. Entonces, el hombre es Dios. Todopoderoso. Entra la Primera Guerra Mundial, porque hasta ahora el método científico era lo que campaba. Sí. Entonces, si tú me lo demuestras científicamente, ingresándolo en un tubo de ensayo y comprobándolo, y lo repites y lo compruebas una y otra vez, entonces esto es lo que realmente existe. Pero cuando comenzaron a experimentar este dolor, la pérdida de un ser querido, la maldad del ser humano, ¿cómo puedes poner la tristeza en un tubo de ensayo? Esa sensación, porque vos no me puedes meter el sentimiento en un tubo de ensayo. Entonces no existe. Esto que estás sintiendo es un invento tuyo, es tu imaginación. Eso no lo estás sintiendo. Ante esa realidad de la primera parte del siglo XX, con las dos guerras mundiales, entonces se volvió a abrir espacio a decir, debe existir Dios. Y muchos de estos científicos vinieron al conocimiento de Dios. Claro que sí. Y yo tengo acá un versículo que me encantaría mencionarlo, porque dice así, Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y lo quiero mencionar porque el gran argumento es, y los dinosaurios. En Génesis 1:21, Dios creó los grandes monstruos marinos. Otros dicen, ¿y por qué dejan de existir? Bueno, nosotros tenemos una teoría, porque no lo podemos comprobar, pero la Biblia dice que el diluvio sepultó este mundo. Y allá en Chiquimula, en los montes altos de Chiquimula, se han encontrado restos de vida marina. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron estos caracoles hasta acá? En el diluvio llegaron hasta esos picos más altos. Pues esa es la fe. La fe nos permite vivir en paz y creer estas cosas. Así que a mis amigos que nos escuchan y nos ven un ratito, yo les digo, nosotros quisimos hablarle a estos amigos y amigas nuestras que nos escuchan a través del podcast o nos miran a través de alguna plataforma digital, en algún canal de YouTube, etcétera, y que tienen fe en el Señor Jesucristo, pero no tienen raíces profundas porque recién son convertidos o son jóvenes que están dando
universidad y los quieren tambalear y de pronto los padres tampoco les pueden dar mayores argumentos. Nosotros quisimos llegar a esas mentes de los jóvenes cristianos que están entrando a la universidad, decirles que la evolución es una teoría que no ha sido comprobada científicamente, se requiere fe para creer en esa postura de la evolución, y los catedráticos te la presentan, te quieren aplastar diciendo que es algo científico, cosa que no lo es. La creación requiere fe, la evolución requiere fe. Nosotros alardeamos de fe, ¿sí? Estamos bien, pero aquellos no alardean de fe, sino el método científico, y no pueden demostrar la evolución con el método científico. Claro que sí. Yo quería decirles a estos jóvenes, a estas personas que luchan con su fe, porque también yo tuve que superar esa lucha, y decirles a estos amigos que no se dejen asustar con el petate del muerto. Es un dicho, ¿verdad? Que no se dejen sorprender. Ellos van a llegar ahí con mucha seguridad y pretendiendo ahí que tienen la verdad, pero no es cierto, están equivocados. Y si quieren, revisen la historia va a dar la razón a los hombres de fe que perduran. Y hay muchos científicos cristianos. Claro. Muchísimas gracias, les bendecimos y seguiremos con ustedes. Por favor, sintonícenos la próxima semana, aunque todo esto queda colgado ahí en las plataformas, pero generalmente una vez por semana generamos este tipo de contenidos. Claro. En este programa Hablando con los Amigos de Mundo. Hoy estuvo con Mundo Galdino Lemus, mi gran amigo. Gracias, Gal. Este día, bendito, es un gusto estar acá siempre. Saludos a todos.